Con su anuencia, senador presidente, señoras y señores senadores de la República, doctor José Antonio Meade Curibreña, secretario de Relaciones Exteriores, en nombre de la fracción parlamentaria del Partido Acción Nacional, le expreso a usted, a los señores subsecretarios y a sus colaboradores la más cordial y respetuosa bienvenida a el Senado de la República. Durante los más de 200 años de vida independiente de la nación mexicana, nuestro país se ha debatido en una histórica lucha por la consolidación de su identidad, por entenderse a sí misma y ubicar su lugar en el concierto de las naciones. El crisol cultural, la situación geopolítica y la atávica disputa en discusiones decimonónicas entre el pensamiento conservador y liberal han marcado la historia de las relaciones de México con el exterior. Siempre se ha dicho que hay que conocer el pasado para entender el presente y vislumbrar el futuro. Prefiero centrar esta reflexión en el hoy con la esperanza del mañana. Nuestro país, con su grandeza, debe honrar su vocación de liderazgo regional y consolidar su posición en el escenario mundial. Las relaciones con el exterior inherentes al Estado mexicano no corresponden solo al Poder Ejecutivo. Es por eso que el Senado de la República, atendiendo a su responsabilidad constitucional como depositario de la potestad de conocer y actuar desde el ámbito de sus competencias en todo lo concerniente a las relaciones de la nación con los demás países del orbe, agradece y reconoce su comparecencia, señor Canciller, para que rinda cuentas ante esta representación soberana del Estado que guardan los vínculos de México con el exterior. La eficacia de las relaciones internacionales de un país no deben medirse en función del número de visitas de Estado que se han realizado, en cuántos y cuáles foros mundiales se ha participado, en qué asambleas o cumbres se ha intervenido, ni siquiera de cuántos tratados internacionales formamos parte. Señor secretario, la real valoración de la efectividad de las relaciones exteriores debe justipreciarse en función de cuántos beneficios para los ciudadanos se han alcanzado. No es cuestión de imagen, ni de cómo queremos que nos perciban en el exterior. Construir y diseñar una imagen del país es tan importante que no se lo podemos dejar solo a los diseñadores de imagen. El gran desafío de la Cancillería es contribuir a que con la poderosa herramienta de la diplomacia, en la grave responsabilidad de acercar pertinentemente a nuestro país a todas las regiones y naciones del mundo, se generen condiciones propicias para construir bienes públicos que se traduzcan en bienestar para los mexicanos. La política exterior debe orientar sus miras a convertirse en un instrumento de coadyuvancia para el mejor diseño de las políticas de Estado. La inmensa tarea de generar bien común requiere de la integralidad de todos los componentes del Estado. En tal virtud, la interrelación de México con todos los países del orbe, en todos los campos y en todas las vertientes, deberá tener como finalidad construir escenarios propicios para el desarrollo, el crecimiento, la igualdad, la armonía, la justicia, el respeto, la tan anhelada paz para nuestro país. La cartera que tiene bajo su responsabilidad, señor secretario, debe dejar de ser únicamente la voz del Poder Ejecutivo para alcanzar la dimensión de la representación del Estado mexicano. No es ni debe ser
un rostro luminoso hacia afuera y opacidad y oscuridad hacia adentro. No es ni debe ser reflejo al exterior de imágenes que solo existan en el discurso, al tiempo de que al interior se vivan realidades oprobiosas y agobiantes. Su comparecencia el día de hoy ante el Senado de la República obedece al mandato para esta soberanía de realizar la glosa del primer informe del Ejecutivo Federal. En este documento, en el apartado de las relaciones exteriores, se pretenden reconocer como logros de la presente administración aquellas iniciativas que se forjaron desde el sexenio pasado. Lo felicitamos y nos felicitamos porque usted ha sabido aprovechar el legado de los gobiernos de Acción Nacional. Es menester señalar que la inclusión de nuestro país a la Alianza del Pacífico, al Tratado de Libre Comercio con Centroamérica, el Tratado sobre el Comercio de Armas de las Naciones Unidas, el Acuerdo Estratégico Transpacífico, fueron acciones diseñadas e impulsadas desde la administración anterior. Su continuidad y concreción deben ser prioridad para la presente gestión federal. Lo celebramos y lo reconocemos. Cobra vigencia aquella vieja expresión: debemos sembrar siempre, sin desmayar, aunque sean otros los que cosechen. En el informe del presidente Peña Nieto se pondera la integración formal de México a la negociación con el Acuerdo de Asociación Transpacífico, considerada la más relevante a nivel mundial por su importante cobertura de productos y lo que representa como porcentaje del Producto Interno Bruto global. No obstante, no explica cómo participará México dentro del Consejo de Cooperación Económica del Pacífico, del cual nuestro país, por cierto, es ya miembro. A su vez, en referencia a la relación México-China, se habla de una nueva asociación estratégica integral sin explicar en qué consiste. El informe solo hace mención de la firma del memorándum de entendimiento para construir un grupo de alto nivel empresarial y promover un comercio bilateral más equilibrado. Contrariamente al surgimiento de esta hipotética y benéfica relación con el gigante asiático, día a día crece la polémica y la oposición por la instalación del complejo Dragon Mart en Quintana Roo. El informe hace referencia a los Estados Unidos de Norteamérica como nuestro principal socio y pieza clave del comercio, las inversiones y el turismo. Se afirma que con los Estados Unidos se trabaja en una intensa agenda multitemática con énfasis en lo económico, la innovación y la vinculación de nuestras sociedades. Hubiésemos querido leer o escuchar, señor secretario, que el Estado mexicano prepondera el tema migratorio, el del respeto a los derechos humanos para nuestros connacionales, el de la absoluta indiferencia del gobierno americano respecto al tráfico de armas hacia nuestro país, al de sus políticas de inhibición al consumo y tráfico de drogas. Hubiésemos deseado saber que con la misma energía con la que reclamó el presidente Calderón en la sede del Congreso americano, se exigiera un alto, un hasta aquí al indiscriminado e incontenible flujo de armas que tantas vidas han costado a la nación mexicana. Habría que decirles que la permisividad, que la omisión se asemejan mucho a la complicidad. Buscamos, sin encontrar en el informe del Ejecutivo Federal, las palabras de desaprobación y categórico rechazo a los constantes intentos del Congreso americano para promover la militarización de las fronteras con nuestro país. Tampoco encontramos la demanda de anulación
de las condenas de ejecución a los más de 50 mexicanos convictos en el vecino país del norte. Ante el supuesto caso de espionaje por parte del gobierno americano al entonces candidato presidencial Enrique Peña, en iguales circunstancias la presidenta del Brasil, Dilma Rousseff, exigió puntuales explicaciones sobre las violaciones a sus derechos fundamentales, en tanto nuestro presidente solicitó que se abra una investigación. En cuanto a nuestras relaciones con los países de América Latina y el Caribe, celebramos la normalización de nuestra vinculación diplomática con Cuba, así como el establecimiento del mecanismo de cooperación en materia de seguridad transfronteriza con Guatemala. Con los países europeos, el informe menciona, cito, nuestro país participó de manera entusiasta y proactiva en la cumbre de países latinoamericanos y caribeños con la Unión Europea. Nos hubiera gustado que los adjetivos entusiasta y proactivo cambiaran por eficacia y eficiencia, que nos hablaran de resultados concretos. Quisiéramos saber qué logros se obtuvieron de los 6 encuentros de alto nivel que sostuvo el presidente Peña Nieto, como lo cita el informe, con los dirigentes de las instituciones europeas. Nos gustaría saber qué instituciones, por cierto. En su intervención, señor Canciller, en la apertura del 68 periodo de sesiones de la Asamblea General de la ONU, el 26 del mes pasado, usted advirtió de la necesidad de convertir a la ONU en un organismo más eficiente y eficaz para la preservación de la paz mundial, la cooperación multilateral y el desarrollo de las naciones. Desde el Partido Acción Nacional pedimos, exigimos que esa misma eficiencia y eficacia sean los signos de la Secretaría a su cargo. Señor secretario doctor Mid Curibreña, la política exterior, al ser indubitablemente una política de Estado, debe ser elemento sustantivo que convoque a la unidad nacional y al trabajo conjunto. En este tema de tan alta trascendencia no debe haber espacio para las divisiones y el encono partidista. Que no se soslaye la importancia de la participación de la diplomacia parlamentaria para la construcción de acuerdos y la concreción de objetivos. Es a la nación mexicana a la que se representa en un marco de pluralidad y democracia, y no a visiones unilaterales del Ejecutivo. Señor Canciller, desde el Partido Acción Nacional le decimos, sabemos de su trayectoria, de su capacidad, de sus talentos, de su patriotismo y de su visión de Estado. Tenemos confianza en usted, señor Canciller. Blinde su actuación con los valores suprapartidistas que sean garantes de la conducción atinada y vertical, transparente y eficaz, de dignidad y de congruencia, de valor y de respeto, con los que debe ser vista siempre, siempre la nación mexicana. Por su atención, muchas gracias.